Para contaros un poco sobre la teoría me ajustaré a dos preguntas. ¿Quién es Marcuse y en qué creía? Herbert Marcuse, filósofo y sociólogo alemán, nació en Berlín durante 1898 y ya desde joven fue espectador de numerosos conflictos sociales cuando se alista en el ejército alemán, donde es partícipe de la primera y posterior revolución alemana. Por su condición judía, el ascenso del nazismo años después le compele una emigración que lo lleva hasta Estados Unidos, donde la Universidad de Columbia le ofrece sus instalaciones y donde se organiza la llamada Escuela de Frankfurt, periodo en el que alcanza a trabajar en la Oficina de Servicios Estratégicos para el gobierno norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial. Como vemos, era un empedernido por el debate social, uno de los intelectuales más importantes en la década de los 60, que en última instancia procura poner en práctica los supuestos de la teoría crítica en las causas sociales del momento. Con varias obras importantes de entremano, influidas por los postulados de Weber y Freud, Marcuse destaca en su obra El hombre unidimensional uno de los preceptos predominantes en su postura, la crítica fundamental a la sociedad moderna, donde el hombre aparece como un ser unidimensional, un sujeto víctima de su propia impotencia y de la opresión continua de los mecanismos de dominación, que apuntan hacia una sociedad del consumo. Marcuse tiene ante manos una nueva teoría de la liberación individual y social, una crítica radical a la teoría tradicional y a la moral occidental, y esa es la teoría que hoy vamos a analizar. Si tenemos que definir un objetivo claro en la teoría crítica, señalaremos la ruptura con los moldes represivos de la cultura burguesa y de la sociedad de consumo moderna. Si tenemos que definir una fuente de inspiración, señalaremos la teoría marxista. Marcuse considera que el capitalismo tardío superficialmente propicia un mayor nivel de bienestar en la clase obrera, pero en realidad la mejora es insignificante y el verdadero cambio se encuentra en la mentalidad de los obreros. Creer que han mejorado induce a la suavización del movimiento proletariado, al conformismo. De esta manera abre los ojos al obrero y también a una sociedad dominada y oprimida por las opiniones políticas e intelectuales del momento. Los avances en tecnología, o la tecnociencia, como él mencionaba, se convierten en un instrumento de opresión y fuente de una cultura de masas adictas al consumo, bajo las manos del capitalismo, pero podría ser distinto bajo un orden social diferente, con valores nuevos. Sobre todo esto, uno de los intentos de Marcuse más característicos para fomentar la espontaneidad, creatividad y liberación humana se centran no en la clase trabajadora, sino en los grupos más marginados de la sociedad, personas de color, las mujeres y jóvenes desencantados. No podemos empezar a hablar de las oportunidades prácticas que la teoría crítica nos brinda sin hacer hincapié en una cuestión importante. Esta surge para incentivar un entendimiento de la situación histórica y cultural de la sociedad, con el propósito de generar acciones en torno a su transformación. Con todo ello, la transformación ansiada no es otra que la emancipación de los individuos, sociedades y grupos con respecto a las fuerzas externas impuestas a través de una ideología. Así, esta teoría puede ser usada para incentivar a las minorías sociales a hacerse oír, a comprender la forma en que la tecnología, la política, la educación y las relaciones socioculturales los manipulan, a incentivar a los colegios o centros de enseñanza a elaborar nuevas formas de lenguaje y prácticas discursivas donde las reglas clásicas sobre lo que el receptor puede o no puede ser, sobre quién puede hablar con autoridad y quién debe escuchar, o sobre lo que es válido socialmente y lo que no, queden exentas. Desde la aplicación de un currículo, hasta cómo el docente presenta un determinado contenido o cómo planifica la enseñanza o disciplina, son prácticas pedagógicas sobre las que la teoría crítica debe hacer hincapié. Otros usos pueden suponer la aplicación de la teoría en institutos donde asistan altas proporciones de niños inmigrantes, a fin de incidir sobre los educadores y los propios estudiantes, para disminuir las trazas racistas en la educación, para empoderar la ideología de los niños y de su familia. También se puede aplicar la teoría en organizaciones públicas orientadas a aumentar la representación política de las minorías étnicas y sus necesidades, a paliar con el racismo y sus consecuencias en las comunidades nativas, etc. Por ejemplo, una práctica que podemos llevar a cabo es el empleo de este marco teórico en organizaciones sociales del Polígono Sur, Sevilla, con el fin de educar a los padres y a los hijos para detectar los factores de exclusión que los afligen, actuar en pos de la sociedad en lugar de en contra, reducir las conductas antisociales que consolidan las opiniones discriminatorias y, a fin de cuentas, exigir planes económicos y políticas sociales que lo incluyan en el resto de la comunidad. En mi opinión, Marcuse y las demás figuras destacadas de la Escuela de Frankfurt hicieron un trabajo esencial
en la educación social de la clase obrera y los grupos discriminados, dándole cuerpo teórico y voz a las necesidades de esta minoría y exponiendo una de las peores consecuencias de la dominación política y discriminación, el conformismo y el mantenimiento de conductas acorde a las críticas recibidas, que no hace más que perpetuar esta dinámica. Creo que un individuo tratado como un salvaje, al que se le brinda los recursos de un salvaje, a menudo recurre a la resignación y se comporta como un salvaje, tras lo que es llamado algo peor y tras lo que se le ofrece peores recursos todavía. Es como un círculo vicioso.